Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva sesión de Contexto en The Objective, una mesa redonda para hablar de un tema muy importante y que afecta a la mitad de la población. Hablo de la menopausia, una etapa más en la vida de la mujer, un proceso biológico que vamos a intentar tratar aquí desde un punto de vista optimista, ya que, como contarán nuestros expertos, puede llegar a ser una experiencia vital enriquecedora. No solo vamos a hablar de menopausia, de sus causas, de sus síntomas, de cómo abordarlo desde un punto de vista emocional, sino que también vamos a hablar de qué pasa antes de la llegada de la menopausia, una etapa de transición conocida como premenopausia, que es muy importante que se transite desde una buena salud y con conocimiento. Y para hablar de todo esto contamos con 4 personas que saben mucho de menopausia. Tenemos a la doctora Natalia Genaro de la Rosa, ginecóloga especialista en suelo pélvico y medicina anti-aging en el Hospital Universitario HLA Moncloa. Bienvenida, doctora. Buenos días. A la doctora Marina Teulón, jefa de ginecología y obstetricia en el Hospital de Fuenlabrada. Bienvenida, doctora. Al doctor Santiago Pérez, director de la unidad psicológica del Hospital HLM Montpellier y psicólogo también en el Hospital HLA Moncloa. Bienvenido, doctor. Y a la nutricionista, divulgadora y escritora Carla Romagosa, que la tenemos conectada desde Barcelona. Bienvenida, Carla. Hola, muchas gracias. Bueno, pues me gustaría comenzar esta mesa redonda por el principio y quería preguntaros qué le ocurre a nuestro cuerpo antes de la llegada de la menopausia. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, antes de la llegada de la menopausia, que estamos en la perimenopausia, es una etapa variable que puede durar 7-15 años aproximadamente y se divide en 2 fases, una fase menos sintomática que se llama perimenopausia early perimenopause y la perimenopausia tardía, en la cual tenemos mucha más sintomatología cuando nos vamos acercando a la menopausia. Entonces empezamos a tener algunas deficiencias hormonales. Básicamente la menopausia es el agotamiento de nuestra reserva ovárica, el agotamiento de nuestro ovario y por lo tanto la secreción de las hormonas correspondientes, fundamentalmente estrógenos, progesterona y testosterona. Entonces, en la perimenopausia, nosotros empezamos a tener muchas veces a partir de los 40 años un déficit de progesterona. Nos puede esto alterar el sueño, la profundidad del sueño REM, nos puede alterar el humor, los cambios que se generan en estas pacientes suelen ser de irritabilidad, de intolerancia, de pérdida de la paciencia. La pérdida de la testosterona, que se encuentra muy frecuentemente, ocasiona también mucha fatiga, pérdida de la resistencia al estrés físico y mental, falta de lo que es la practicidad en la toma de decisiones. Las pacientes suelen sentirse muy agotadas y suelen manifestar que lo es porque tienen unas vidas muy agitadas, pero el déficit hormonal puede empeorar esa situación. ¿Y hasta cuándo está en esa etapa de la premenopausia? ¿Hasta que llega la menopausia? Sí, hasta que entramos en la menopausia, que básicamente la menopausia es realmente un diagnóstico clínico. Significa que hemos pasado un año sin reglas y la posibilidad de volver a tener reglas es muchísimo menor. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esta fase previa? Porque es una manera de prepararse y de entender lo que te va a aceptar, lo que te va a ocurrir. Yo creo que uno de los principales problemas que tenemos con la menopausia es que ha sido la gran oculta, ¿no? Y que las mujeres no han aprendido a interiorizarla porque no se ha hablado del tema, porque nuestras abuelas, nuestras madres lo vivían un poco en silencio, ¿no? Entonces, si no tenemos información, transitamos esa fase que es obviamente fisiológica, mucho peor que si tuviéramos la información y pudiéramos, digamos, aceptar lo que nos está ocurriendo y prepararnos para lo que va a venir. ¿Cómo puede saber una mujer que está pasando por una premenopausia o perimenopausia? Porque a veces suele coincidir, ¿no?, con etapas en la vida de la mujer, pues que si tienen hijos, que si tienen mucho trabajo, mucha vida social, puede llegarse a confundir, ¿no?, unos síntomas con otros. Entonces, ¿cómo podemos identificar que estamos pasando por una premenopausia?
Pues yo creo que además de los cambios de ánimo y de carácter y todo esto, además muchas mujeres empiezan a sufrir alteraciones en su ciclo menstrual, que no tienen los ciclos menstruales que tenían antes, que eran más regulares o que tenían unos patrones de sangrado, digamos, más normales. Entonces ese ciclo se empieza a alterar y eso es un buen indicativo de que el cuerpo, bueno, pues ya está empezando a dar signos de agotamiento. ¿Y cómo diferenciamos la premenopausia de la menopausia precoz? Otro punto también importante, ¿no? Bueno, la menopausia precoz realmente empieza con una perimenopausia, es decir, todas las menopausias normalmente empiezan con un periodo variable de perimenopausia. En la precoz simplemente lo que ocurre es que esto se adelanta muchísimos años, ¿vale? Unos 10 años aproximadamente o incluso más. La perimenopausia puede tener variaciones de ciclos incluso mínimas. Las pacientes pueden notar que el flujo menstrual es un poquito menor cada vez y que los días son más cortos o incluso que los días son más largos. Es decir, un ciclo que era regular y tenía unas ciertas características antes de los 35 que empieza a cambiar, pues puede ser una perimenopausia. Las perimenopausias son transitorias. Nosotros podemos, es decir, tener meses muy bien, muy regulares y otros meses muy mal, que pueden variar con periodos de estrés, con periodos también estacionales de luz, porque la luz y la melatonina puede alterar también nuestra función del hipotálamo. ¿Y cómo podemos, o sea, se puede medicalizar? O sea, sé que es un tema que genera, ¿no? Mucho, suscita mucha controversia, opiniones un poco de todo tipo. No sé si es bueno medicalizar la menopausia y la premenopausia. Si es así, ¿cómo se puede tratar? A ver, yo creo que medicalizar tiene una connotación negativa que no termino de entender. Para mí medicalizar podría ser acompañar a la mujer en un momento en el que no está bien. Entonces hay muchas maneras de acompañar a esta mujer, no todas, como vamos a ver aquí, no todas pasan por tomar un tratamiento hormonal, pero evidentemente si lo necesitas, igual que cuando vas al dentista, tomas un antibiótico o te operas de una apendicitis, si tú estás realizando tienes una menopausia que tienes una calidad de vida mala, pues yo creo que medicalizarte es algo bueno para que tengas una mejor calidad de vida y no hay que tener miedo a eso. Yo creo que medicalización, si está bien hecha, es un progreso. Claro. Lo que hay que hacerlo es bien. Me gusta mucho esa respuesta. Pienso exactamente igual, que si la paciente lo necesita porque tiene los síntomas que lo ameritan, pues evidentemente. Y hay una amplia variedad de cosas que podemos utilizar, no necesariamente siempre es una hormona, porque podemos utilizar reguladores, algunos suplementos que pueden mejorar muchísimo la función ovárica. O cambios en el estilo de vida, o simplemente pues hablar de ello y digamos ponerlo encima de la mesa. A veces es el primer paso para transitar esto de una manera mucho más saludable, creo. En cuanto a la terapia hormonal, perdón, sí. Sí, perdona, es que me parece súper interesante esto que están diciendo tanto la doctora Genaro como la doctora Teulón, que en cuanto a la medicalización, estoy muy de acuerdo con ese enfoque, que se trata de mejorar la calidad de vida de las personas y que hay como un rechazo no, yo no tomo pastillas, ¿no? Pero luego la mujer acude a las recomendaciones de su vecina o de cualquier prescriptor que no sea profesional sanitario y termina tomando cosas, porque al final busca remedios en lugar de actuar. Y creo que el foco en la calidad de vida es esencial. Cuando hablamos, por ejemplo, de una mujer que han hablado las dos doctoras sobre cómo la transición a la menopausia es donde pueden experimentar estos cambios que alteren durante un periodo largo su calidad de vida. Claro, nos fijamos, por ejemplo, en un entorno como puede ser el entorno laboral, y muchas mujeres hoy en día dicen, y ahora este debate sobre menopausia quizás nos está perjudicando más que beneficiando, ¿no? Y al final una mujer que está pasando por un mal momento, que se está encontrando mal, lo que necesita es un tratamiento, no una mala atención en un entorno laboral o en un entorno social o en un entorno familiar, ¿no? Entonces, cuando entendemos esto, que es en pro de ayudar a las mujeres y que los profesionales sanitarios ni los médicos son el enemigo, sino más bien son las personas que son el puntal de acompañamiento a la mujer en la etapa más larga de sus vidas, ¿no? Y luego ha mencionado un tema muy clave, que si queréis más adelante, cuando hablemos de nutrición, lo podemos tocar, que es el tema de la fatiga, ¿no? La doctora Genaro lo ha dicho, ¿no? Las mujeres están cansadas, ¿no? Lo decía
Laura Sagnier en un estudio que hizo entrevistando a 1.500 mujeres que representaban a más de 2 millones en España, que las mujeres están más cansadas que infelices. La multitud de cargas que tenemos nosotras, y además hace que se lleve un desorden, además de la falta de educación nutricional que existe en general en este país, ¿no? Pero si una mujer entiende que no tiene que dejar de comer y que tiene que comer bien y que tiene que ejercitarse y que no todo lo tiene que asumir ella, esa fatiga también cambia, ¿no? Entonces se centra el foco en un tratamiento adecuado también. Vale, vamos a hablar ahora también de la importancia, como comentabais, de la nutrición, del deporte, del acompañamiento emocional, que obviamente es importantísimo y que muchas mujeres creo que desconocen en esta etapa, pero me gustaría volver a la terapia hormonal, porque incluso a mí me lo preguntan mucho sin yo tener idea, ¿no? de qué beneficios tiene la terapia hormonal o qué papel cumple la terapia hormonal Uno de los mitos es creer que si no usamos hormonas estamos más sanos, y eso no es tan cierto, porque nosotros podemos entrar en un estado de hiperestrogenemia. Entonces el estrógeno es una de las hormonas más bonitas que pueden existir, pero cuando está modulada, cuando está regulada y cuando tiene valores normales. El estado de hipoestrogenemia o de hiperestrogenemia, tener bajos o altos los niveles de estrógenos, pueden ser patológicos para nosotros. Un nivel muy bajito de estrógenos nos lleva a tener, por ejemplo, inflamación en todos los órganos, y de hecho está estudiado que, por ejemplo, la ansiedad y la depresión asociadas con la pérdida del estrógeno, si nosotros ponemos estrógenos, esto se regula. Ahora, si yo tengo en la perimenopausia un incremento de los estrógenos y tengo una ausencia de la progesterona, empezaré a tener problemas como miomas, pólipos, sangrados menstruales muy abundantes y tal. Entonces, las mujeres creen mal que no tomar hormonas puede ser más sano, si están en un proceso patológico igualmente. Entonces, se trata de modular las hormonas, de regularlas. Y utilizar las hormonas adecuadas, en las formulaciones adecuadas, que quiere decir que tenemos a nuestra disposición fármacos que permiten pues, tratar a las mujeres y que mejoren. Claro. O sea, creo que en España persiste, si no es así, sí, me corregís, sí, una especie de hormonofobia, sí, debido a un estudio, ¿no?, que se realizó hace 20 años que relacionaba este tipo de terapias con cáncer de mama. No sé. ¿Sabes qué? A mí me aburre muchísimo seguir hablando de ese estudio como si fuera el único estudio que existe en el mundo. Es realmente terrible que se haya tomado ese estudio tan en serio, con todos los sesgos y mal hecho que estaba. Es decir, se hizo como se pudo hacer en ese momento, pero hoy, a la luz de los nuevos ojos, de la tecnología y de los avances, sabemos que además se habla de hormonas, y parece que hay más de 3.000 hormonas en el cuerpo, hay muchísimas hormonas en la industria farmacéutica, y sin embargo se habla de hormonas como si fueran todas iguales. Entonces, este estudio creo que deberíamos dejarlo un poquito de lado. De hecho, en el 2022 se hizo un consenso en la Sociedad de Menopausia Americana, pero en realidad fue un consenso internacional donde se unieron 23 sociedades, incluso la española, en la cual justamente se invita a dejar de pensar en este estudio y se pide que se deje de darle tanta importancia a un solo estudio en toda la trayectoria médica, ¿vale? O sea, hemos evolucionado muchísimo. Ese tipo de fármacos ya no los usamos para modulación, evidentemente. Lo que hemos aprendido con ese estudio es que esas hormonas, esas en particular, en esas dosis y en esas pacientes, que además eran pacientes mayores patológicas, pues no era una buena asociación. Pero se está estudiando y se sabe perfectamente que si empezamos justamente a modular antes de que se generen todas las patologías, vamos a tener una buena calidad de vida. Y yo creo que en cuanto a la hormonofobia, creo que es un asunto que no solo es por parte, hay todavía muchos ginecólogos que tienen hormonofobia, derivado de eso, que pasó hace mucho tiempo, pero también en la población general, ¿no? Una de las razones para estar aquí es intentar informar para que las pacientes o las posibles pacientes estén tranquilas. O sea, hay muchos ginecólogos capaces de atender la menopausia y atenderla con un arsenal terapéutico muy amplio, y que desde luego lo que buscan es
su mejor calidad de vida y desde luego que esté su seguridad, ¿no? Y eso hay que dar un mensaje de confianza. Ahora ¿no? sí también te digo que en el uso de la terapia hormonal, una de las cosas importantes son los hábitos de la paciente, debido a que por experiencia, hago muchísimo hincapié en esto, debido a que si nosotros usamos una terapia hormonal vamos a obtener un resultado muchísimo más largo en el tiempo si el paciente está saludable. Si no, esos síntomas que el paciente quería mejorar con la regulación o modulación hormonal vuelven para atrás. Es decir, si nosotros no tenemos ejercicio físico, no hacemos ejercicio físico, no nos nutrimos bien, no dormimos bien, no tenemos un buen control de nuestras emociones, es decir, ese cuerpo, esa célula básicamente no está sana. Y si yo le pongo una hormona, no voy a obtener todo el efecto que mágicamente necesito, ¿entiendes? Yo tengo que tener un entorno sano, una célula sana, y le pongo una hormona y eso es muy bueno. Por eso yo creo que la menopausia es al igual que el embarazo, también es un momento, una ventana de oportunidad para las mujeres, ¿vale? En este caso es una ventana de oportunidad para mirarse y para cambiar aquellas cosas que se pueden mejorar, y no solo pasa por, obviamente, tomar tratamientos, sino por cambiar tu estilo de vida, revisar qué pasa con tu vida personal, qué pasa con tu vida laboral. Es un momento de pararse quizá, y eso también es lo que creo que nos ocurre y bueno, para mí es una ventana de oportunidad, desde luego. Hay un aspecto importante de lo que estáis diciendo sobre los sesgos, ¿no? Habláis del sesgo del estudio. Hay un sesgo en psicología que se estudia muchísimo, que es el sesgo de confirmación. Y esto es un fallo en Matrix, o sea, es decir, nuestro cerebro algorítmicamente también comete errores. El sesgo de confirmación lo que acaba haciendo es corroborar la propia teoría que tú ya tienes, ¿no? Es decir, entonces, en España, a nivel cultural, nos vemos en una dicotomía muy importante. Estamos en contra de los antidepresivos y los ansiolíticos y luego nos convertimos en el país europeo que más los consume. No porque lo recete el psiquiatra, sino porque también existe una demanda por parte del paciente, ¿no? Entonces, dentro de esta hormonofobia, si yo considero que no quiero tomarlas porque considero que son peligrosas, voy a buscar todos los argumentos posibles para no hacerlo. Y voy a hacer todo el ruido posible para no hacerlo. Entonces eso lo voy a comunicar, lo voy a transmitir a la gente de alrededor y más, y yo creo que ella lo pueden hablar muchísimo más, la parte ginecológica va mucho en el boca a oreja, ¿no? En lo que realmente significa. Es una profesión de muchísima confianza. A nivel psicológico pasa igual, ¿no? No son profesiones donde vas muchas veces a un especialista específico por el prestigio general que tiene, sino también por la confianza que te transmite, por lo que implica. Entonces, si yo corroboro, si yo considero que no tengo que tomar hormonas, por mucho que me lo vaya a decir el ginecólogo, voy a intentar buscar corroborar que no tengo que tomarlas y viceversa, ¿no? Entonces, esta parte de esta dicotomía salud, antes cuando hacíais la diferenciación entre lo que es hormonal o lo que es psicológico, el cansancio que hablaba la compañera, etcétera, creo que hay que intentar denostar ya y romper un poquito que no existe salud física sin salud mental, no existe salud mental sin salud física, porque si yo estoy cansado a nivel emocional por todo lo que me está ocurriendo, evidentemente va a tener una repercusión física y viceversa. O sea, es que no existe una forma de diferenciar un aspecto u otro, es completamente bidireccional. Sí, vale. Aprovecho, doctor, ahora que tienes la palabra para que nos cuentes un poquito psicológicamente cómo encajamos, ¿no? todo esto en una edad considerada quizás temprana, ¿no? Para ya comenzar a sufrir ciertos cambios tanto a nivel pues eso, físico como mental, ¿no? ¿Cuáles son las principales preocupaciones que a lo mejor llegan a su consulta o cómo abordarlo? Bueno, yo creo que hay una parte que ha dicho la compañera que es súper importante, que es la reestructuración del yo. O sea, es decir, cuando nosotros tenemos diferentes fases en la construcción de ese yo, no termina de hacerse nunca, ¿no? Entonces, cuando llega la parte menopáusica, se produce una ruptura del rol, de lo que hasta ahora o hasta ese momento significaba a nivel fertilidad, incluso a nivel feminidad dentro de la propia mujer. Entonces, en esa reestructuración del yo hay que construir algo que nos va a dar una cierta fortaleza para los años venideros, ¿no? Antes hablábamos que prácticamente es el mayor periodo de la vida de una mujer. Entonces, si nosotros no hacemos un periodo de aceptación, un periodo de duelo, ¿de acuerdo? De lo que realmente también significaba, y establecemos bien ese duelo, liberamos cargas y estamos dando un prisma positivo de lo que nosotros estamos haciendo en esta nueva reestructuración. El problema es que a nivel cultural, sobre todo, a la mujer se le ha relacionado antropológicamente con la fertilidad. Y esa valía de la fertilidad es un peso y un pozo enorme que tiene la mujer. Entonces, cuando llegaba la época de la menopausia, prácticamente se le denostaba y se le dejaba a un lado. Entonces, ese valor cultural, esa parte superyoica, prácticamente nos cae como un jarro, bueno, nos cae como si yo fuera una mujer, cae
cae en la persona como si fuera un jarro de agua fría muy importante. Entonces hay que romper, parar y reestructurar el yo en lo que realmente significa haciendo un duelo. Una vez que hacemos un duelo como una pérdida, como si estuviéramos perdiendo a una persona porque una parte de nosotros se muere, podemos construir un nuevo yo, incluso mucho más fortalecido por la propia experiencia que realmente esto conlleva. Quería decir que me ha encantado la intervención del doctor Santiago. Me parece que este enfoque de reconstruir el nuevo yo desde la experiencia y pasando el duelo, pocas veces se habla de esto también y de la gran etapa de oportunidades que se abre, ¿no? Si la mujer es capaz y se abre a las nuevas cosas que puedan suceder y desde la sanación, desde el bienestar y no desde la queja, que quizás es más impuesta socialmente de lo que realmente puede ser. No quiero decir que no muchas mujeres realmente lo pasen enormemente mal. Esto es cierto, hay muchas mujeres que no sienten nada y eso no significa que esos cambios fisiológicos no estén pasando de la misma manera en su interior, pero que los cambios son también más allá de un sofoco, que puede ser el síntoma gatillo que dice la mujer, ya ha pasado algo, ¿no? Pero realmente hay una transformación mental que te acerca pues, a unas nuevas necesidades, claramente. Eso quería decir, que me ha encantado esa intervención del nuevo yo y no lo había escuchado nunca de esta manera y creo que tendríamos que decirlo mucho más. ¿Y cuáles son esas ventanas de oportunidades? O sea, una mujer que esté pasando por la menopausia y que yo creo que casi todas o la mayoría lo reciben como algo negativo, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que hay que darle o cómo se le puede decir, a ver, que puedes tener otra yo, ¿no? Y cómo llegar a esa otra yo y esto puede ser una ventana de oportunidades Bueno, sin duda alguna, a mí se me ocurren dos campos interesantísimos. Uno lo puedo mencionar yo y el otro le cederé la palabra a las ginecólogas, pero en el cambio, en el entorno laboral, por ejemplo, a mí me interesa muchísimo porque la mujer cree que ya no va a servir, asume muchas cargas, normalmente ocupando cargos intermedios. Somos la fuerza laboral de más rápido crecimiento en las empresas, pero es que esto es nada más que observar la pirámide poblacional, que es así, de los 35 o 40 a los 65 años, ¿no? Somos el grueso de la población ocupando cargos en las empresas y ya no solo intermedios, a todos los niveles, ¿no? Mujeres que viven trabajando con uniformes pesados, con uniformes calurosos, en circunstancias asumiendo tareas muy complejas y multitarea también, que es súper agotador y a nivel psicológico también cedo la palabra para poderlo comentar, ¿no? Pero es el cansancio que también se va acumulando, ¿no? Pues ahí por esa parte entender que la experiencia es el gran fuerte para esa etapa de oportunidades y seguir creciendo, que ninguna mujer por encontrarse mal abandone su carrera profesional y se vea rendida, que esto pasa, ¿no? Es un momento muy delicado en las empresas de fuga de talento, de abandono de carreras profesionales, ¿no? Como ya está, me rindo, ya he hecho todo lo que tenía que hacer. No, has hecho todo lo que tenías que hacer en tu etapa fértil. Ahora empieza una etapa nueva, ¿no? Esto es lo que hay que hacer. Y el otro punto que decía, y ahí le cederé la palabra a las doctoras, es el tema ginecológico, ¿no? Por ejemplo, que se me ocurre el campo sexual. Decir, bueno, yo ya no sirvo o tengo dolores, tengo sequedad vaginal, tengo problemas de dolor en las relaciones, ¿no? O ya el significado de tener relaciones sexuales, pues para mí ha dejado de existir o con mi pareja no me entiendo, ¿no? Y dejar de asumir uno por parte de esa culpa, que también cedo la palabra al ginecólogo ahí en ese gran melón por abrir, ¿no? La culpa y sobre todo en que hay tratamientos para esto también, ¿no? A nivel ginecológico, ¿cómo lo veis? Sí, a nivel ginecológico podemos, o sea, me refiero a nivel sexual, en cuanto a las relaciones íntimas, si queréis podemos hablar ahora sobre esto. O sea, al final está relacionado, ¿no?, la menopausia como algo tan negativo, ¿no?, que es como la mujer llega ya a esta etapa y parece que no puede tener relaciones o cree que no puede tener relaciones y todo es negativo. ¿Cómo desmontamos este mito? Absolutamente. Lo que pasa es que sí existen esas, digamos, esos síntomas y esos cambios en la sexualidad, evidentemente acompañados de déficits hormonales y también
otras cuestiones, pero si nos enfocamos en las hormonas, específicamente el déficit de la testosterona sí está asociado con el deseo sexual hipoactivo y de hecho está recomendado el tratamiento de sustitución o de modulación. Y por supuesto que en la menopausia, cuando además disminuyen los estrógenos, la vagina se seca, sufre una enorme sequedad vaginal y las relaciones sexuales pueden ser absolutamente dolorosas, unido al deseo sexual hipoactivo que ya tenían y a la evitación por el dolor, pues entonces eso es un combo tremendo en cuanto a la pérdida de vida sexual. Y también en la vida sexual va a tener que ver mucho en qué situación está la paciente, va a buscar más ayuda o menos, si tiene una pareja más responsiva, una pareja que necesita también mantener cierta vida sexual y tal. Entonces, la vida sexual se mezcla muchísimo con lo que es la vida, la situación personal de la persona, pero existen muchísimos tratamientos y se puede mejorar enormemente la calidad de vida sexual o íntima de las mujeres. Y yo vuelvo un poco también al tema un poco que pisando a Santiago. Creo que es el momento de que muchas mujeres se replanteen muchas cosas y que, por ejemplo, pues las mujeres que habitualmente pues somos las grandes cuidadoras de padres, hijos, etc., creo que es el momento para centrarse un poquito en uno mismo. Por eso veo que es una oportunidad estupenda, es un momento en el que tienes una madurez, sabes lo que quieres, y bueno, es un momento para que empieces a cuidarte a ti. Por eso creo que es un momento en el que cambiar hábitos de vida, hacer deporte, pensar, buscar lo que a ti te gusta, dedicarle tiempo a tus hobbies y dejar de estar a la orden de lo que necesitan los demás, es un magnífico tiempo para hacerlo. Y a mí me parece que a las mujeres les tenemos que alentar a eso, que la menopausia, bueno, pues tiene una sintomatología física, que intentaremos acompañarlas y paliarlo, pero que también es un momento para reencontrarse consigo mismo y despegar, ¿no? Porque ya has dejado a tus hijos, ya no te necesitan tanto, y creo que es un momento de hacer ¡guau!, ¿no? Porque vas a estar 30 años de tu vida y estás físicamente bien, y creo que eso es la esperanza de la menopausia, ¿no? Acompañarte de buenos profesionales y buscar tu momento. Sí, perdona. Claro, aquí sí que existe una diferenciación biológica y de pulsión de la libido, ¿no? O sea, es decir, son dos elementos que van de la mano, pero que tienen un elemento diferenciador. Una parte biológica es completamente inevitable, pero la realidad es que la pulsión de la libido no desaparece en la mujer, o sea, es decir, sigue estando presente. ¿Qué ocurre? Primero, que no existe una labor psicoeducativa, en este caso hacia el varón, si estamos hablando de una pareja heterosexual, porque si estamos hablando de una pareja homosexual, sí que existe un pleno entendimiento de esa etapa de la vida, donde realmente en muchas ocasiones el varón hasta ahora no se le ha explicado, no ha comprendido, no se ha interesado por lo que realmente significa la necesidad de la mujer. Si precisamente estamos hablando de que culturalmente ella está sosteniendo prácticamente todo el sustento, valga la redundancia, tanto familiar como de la pareja, como de lo que es la educación, tampoco existe en la parte psicosexual, porque en la parte psicosexual en muchas ocasiones ha formado parte solo de un rol pasivo. Entonces, cuando encima lleva a esta etapa, esa culpabilidad, que antes decía la compañera, se arraiga, ¿no? Es como encima soy yo la responsable de que no existan este tipo de relaciones y encima, aparte de ser la responsable de que no existan este tipo de relaciones, incluso puedo llegar a justificar que mi pareja no me quiera o deje de desearme y me culpabilice y me responsabilice de todo esto. Entonces, todo este tipo de mitos tienen que haber y existir una labor psicoeducativa mucho más grande de la que realmente existe. ¿Por qué? Porque esa pulsión libidínica sí que está en la mujer. Entonces, simplemente hay que dar un entorno donde la mujer mire hacia sí misma, como estábamos hablando, y dentro de ese entorno que pueda mirar hacia sí misma, sentirse libre de tener unas relaciones o de tener un tipo de sexualidad incluso diferente a la que tenía hasta entonces, o incluso que puede disfrutar muchísimo más. A mí me ha pasado en muchísimas pacientes, que supongo que también os habrá pasado a vosotras, que a raíz de la menopausia han sido capaces de poder disfrutar de una sexualidad mucho más plena que la que anteriormente estaba, incluso relacionada con la fertilidad, como hablábamos antes, o con otro tipo de ámbitos. Creo que lo comentabas antes, doctor, como la pérdida del valor de una mujer infértil, ¿no? O sea, todavía como que el valor de una mujer fértil a nivel social sigue siendo más importante que el de una mujer infértil, ¿no? Va cambiando, desde luego, a nivel social, el rol, o sea, sí. no es lo mismo,
Pero sí que es cierto que hasta ahora antropológicamente se relacionaba de esta manera y tampoco podemos negar una realidad cultural que llevamos arrastrando durante muchísimo tiempo y que necesitamos cambiar, pero no solo desde la mujer. O sea, es decir, es que este cambio no solo debe darse desde la mujer, también debe darse desde el hombre en este aspecto. Yo quería decir que no solo es una cuestión de fertilidad, sino que es una cuestión que vivimos en una cultura que premia la juventud, ¿vale? Entonces, la juventud creo que es un sesgo que tenemos, que tendemos a descartar a las personas con experiencia o las personas en su madurez, y creo que es un error garrafal por nuestra parte. Entonces, las mujeres ya no solo es por la fertilidad, que a veces cuando han completado su deseo genésico o tienen su familia, ellas en ese sentido se pueden sentir más completas. Lo que ocurre es que te ves en una sociedad donde si no estás estupenda o si no estás delgada o si no tienes arrugas, realmente no sirves. Entonces es muy potente ese estímulo. Las mujeres tenemos que luchar contra eso a diario y eso es muy potente. La cultura de la eterna juventud, ¿no? Bueno, la cultura de que si no eres joven realmente pues no vales, ¿no? Y eso... Es que yo creo, o sea, que se suele, el concepto que tenemos un poco es de menopausia y lo asociamos a nuestras abuelas, ¿no? Quizás, ¿no? O sea, es como que tendemos... Sí, creo que toda esta parte de la charla tiene que ver justamente con creencias muy ancestrales. De hecho, cuando vemos en la prehistoria, lo que existía era justamente las diosas de la fertilidad. Y esto tiene que ver porque, claro, nosotros hemos ido pasando por muchísimas etapas prehistóricas, pero estamos de alguna manera influenciados por todas ellas. Justamente las mujeres que perdían la fertilidad perdían su estatus social, históricamente. Este es el siglo en el que nos estamos enfrentando a una nueva vida en la cual somos muy longevos y vamos a vivir media vida en menopausia. La menopausia ya no tiene el valor que tenía antes, gracias a la tecnología y los avances. Yo siempre digo que la medicina es cultural. La medicina lo que hace es estar adaptándose a las necesidades culturales. Y la necesidad cultural actual es que las mujeres viven mucho, las mujeres tienen síntomas y necesitan tratamiento. Y tenemos que, justamente a nivel de creencias, empezar a pensar y construir una nueva identidad a partir de ello. Entonces me parece absolutamente interesante de dónde venimos, biológicamente de dónde venimos, y lo que nos ha llevado de tiempo llegar hasta aquí y ahora replantearnos una nueva realidad. Y vivir una menopausia diferente a como la han vivido nuestras abuelas y nuestras madres, que ha sido silenciosa. Claro. Vale, entonces yo creo que iniciativas como estas siempre son necesarias, ¿no? Porque al final el sentirse acompañados o por lo menos no sentirse diferente o sin hablar, ¿no? Creo que es al final una cuestión que ayuda mucho a las mujeres, ¿no? Entonces la menopausia de mi madre y de mis abuelas fue inexistente porque no se hablaba. Entonces ahora yo tampoco creo que nuestra vida se debe centrar en la menopausia. Yo creo que nuestra vida es muy rica y tiene un montón de facetas, ¿vale? Pero en este aspecto sí que debemos ser conscientes de que sigue habiendo una cultura de ocultación o de silenciar que debemos intentar resolver. Sin embargo, para ser aún más optimistas, el ser humano es uno de los pocos seres vivos que goza de la menopausia. No existe prácticamente, excepto en las ballenas, en algunas especies de ballenas, menopausia. Y eso tiene un significado muy bonito, y es que justamente esas personas, por su sabiduría, pueden ayudar a sobrevivir muchísimo mejor a sus especies, a su progenie. Sí. En el resto del reino animal Interesante. no existe la menopausia y son personas jóvenes que ayudan a la crianza de la progenie. Además del mito de la pérdida del deseo sexual, ¿qué otros mitos quieran por desmontar en el tema de la menopausia? Creo que los grandes mitos son precisamente sobre el tratamiento hormonal. Y creo que el gran miedo es el miedo al cáncer de mama. Yo creo que siempre les digo a las pacientes que evidentemente nos queda todavía muchísimo por estudiar y por resolver. Por eso es tan importante tener ciertos hábitos saludables que lo que van a hacer va a ser retrasar la aparición de enfermedades.
La modulación hormonal actual no ha demostrado aumentar el índice de cáncer de mama, pero sí que podemos tener pacientes que estén bajo tratamiento hormonal y que tengan cáncer de mama. Para disminuir el cáncer fundamentalmente de mama, porque es el que más miedo tienen las mujeres, aunque yo siempre les digo que yo nunca tengo una paciente que venga a la consulta a pedir información sobre la prevención de las enfermedades cardiovasculares, que son la primera causa de muerte. La mayor parte de nosotros tenemos un grado de inflamación que ya nos está predisponiendo a la trombosis, a la aterosclerosis, a la arteriosclerosis, a la hipertensión, etcétera, etcétera. Pero obviamente que el cáncer de mama es una enfermedad muy importante, cuarta causa de muerte en las mujeres. Se está avanzando muchísimo, tiene mucho tratamiento y hay algunas cosas importantes a tener en cuenta en el tratamiento hormonal, como es tu disbiosis intestinal, tu microflora, tus enzimas que se llaman microbiota, que va a aumentar el riesgo de tener un incremento de estrógenos, porque lo que tenemos que tener es un nivel de estrógenos bajito. Luego tenemos posiblemente mutaciones genéticas que nos van a predisponer. Esas mutaciones también se pueden estudiar, muchas de ellas todavía hoy, y entonces hoy podemos desmitificar muchas cosas en base a los estudios que tenemos y darle más seguridad a los pacientes para sus tratamientos. Otro punto que quería tratar es que la menopausia no es una enfermedad. O sea, muchas mujeres lo reciben como estoy enferma, tengo la menopausia, estoy enferma. Yo creo que hay que incidir en que se trata de un proceso biológico, es una etapa más, no es una enfermedad. Sí, absolutamente es una etapa biológica. Es una etapa biológica, pero a veces necesitas consejo profesional para intentar que esa etapa pues no sea un lastre y que al final que sea una ventana de oportunidad en tu vida. Vale. Vamos Algo importante, perdonadme, a destacar, y como miembro del grupo de trabajo de insuficiencia ovárica prematura en la EM, la Asociación Española de Estudio de la Menopausia, creo que hay que destacar la menopausia precoz como no una menopausia natural y que en ese caso necesitan una especial atención porque las consecuencias a largo plazo de una menopausia precoz son muchas, y desde el nivel cognitivo, psicosexual, los deseos de maternidad y la esperanza de vida a nivel óseo y cardiovascular. Entonces ahí sí que entiendo que las doctoras estarán de acuerdo conmigo que una insuficiencia ovárica prematura, o conocida popularmente como menopausia precoz, hay que estar bien encima y ajustar mucho el tiempo del diagnóstico, porque hasta hace muy poco era un tiempo enorme de 4, y pico, 20 años, en que la mujer iba recorriendo de un sitio a otro hasta encontrar un diagnóstico, y afortunadamente somos el país de Europa que más ha reducido este tiempo de diagnóstico gracias a la labor divulgativa, de investigación y la implicación de la comunidad médica. A mí me gustaría también acordarme de las mujeres con cáncer de mama y su menopausia, ¿vale? Porque, bueno, las histerectomizadas, yo querría centrarme en las del cáncer de mama más, porque el cáncer de mama aparece en 1 de cada 8 o 9 mujeres y al final somos muchas, ¿no?, las mujeres afectadas, ¿no? Y creo que en cuanto tienes ese diagnóstico, se acabó tu acompañamiento durante la menopausia. Me preocupa mucho porque realmente son menopausias mucho más abruptas, que además se asocian con un episodio traumático en la vida de una mujer, como es que te diagnostiquen un cáncer, y esas mujeres están muy, digamos, esas mujeres requieren mucha atención y no tenemos el arsenal terapéutico tan amplio, ¿no? Estamos bastante más limitados. ¿No? Entonces, bueno, pues los recursos sanitarios disponibles son menores y creo que estas mujeres son las grandes olvidadas. Y yo quiero que, bueno, me gustaría que en los próximos años fueran las grandes recordadas, ¿no? Porque son muchas mujeres las que están en este grupo y realmente creo que tenemos que centrarnos y cuidarlas bien. Sí, estoy totalmente de acuerdo. No solo como nutricionista especializada en menopausia, sino por propia experiencia personal. Creo que realmente las personas que han pasado un proceso oncológico de cáncer de mama o de cáncer hormonodependiente, pues realmente estoy totalmente de acuerdo que se necesita una atención integral.
Y cuando yo he intervenido, y perdón la interrupción, sobre las mujeres en histerectomía, pues también quería incluirlas en relación a lo que ha hablado el doctor, que es el duelo, ¿no? Que es de la noche a la mañana, ¿no? ¡Pam!, ¿no? Sales de un quirófano y según si es total o parcial, ¿no? Claro. Pero yo creo que en la actualidad las histerectomías, el que comprende la anexectomía incluida, no sé, son las menos posibles, ¿no? Y creo que cuando se realizan realmente, que eso ha cambiado mucho en las últimas décadas, ¿no? Antes era una práctica muchísimo más agresiva y ahora realmente con los ovarios somos bastante conservadores, ¿eh? Bastante. Claro. Entonces creo que por eso no he querido yo incidir tanto, porque yo ahí sí que encuentro que los ginecólogos hemos cambiado mucho nuestra visión, ¿no? E intentamos que la extirpación de los ovarios, si se produce, sea lo más tardía posible, o incluso no hacerla, ¿eh? Claro, afortunadamente. Vale, vamos a pasar ya al último bloque de la mesa redonda. Hablamos que la menopausia puede ser una etapa maravillosa, una nueva ventana de oportunidades en la vida de la mujer y ejemplo de ello es Carla Romagosa, a quien ya conocemos, que ha intervenido durante el debate y la mesa redonda. Carla, como decimos, es escritora, nutricionista, divulgadora, ha escrito el libro Mi amiga Meno y yo, un libro maravilloso y desinhibido sobre la menopausia, al que invitamos a todas las mujeres a leerlo, bueno, y a todo aquel que quiera leerlo y esté interesado. Carla, ¿cuál ha sido la solución que has encontrado tú para afrontar esta etapa y para pasar o percibirla o dejar de percibirla, mejor dicho, como una pesadilla, ¿no?, a una experiencia vital enriquecedora? Pues para mí la creatividad fue algo a lo que me arraigué, ¿no? Empecé a escribir, yo tuve menopausia precoz a los 39 años, y bien es cierto que ya toda mi formación académica ha ido ya centrándose en ayudar a otras mujeres a transitar por este camino y sobre todo hacerlo de manera integral. Creo que las mujeres en menopausia y en premenopausia, el cambio tiene que llegar mucho antes, ¿no? Ya la educación y la palabra que pasemos a nuestras generaciones, las que vienen detrás, que entiendan que la masa ósea se construye, por ejemplo, entre los 20 y los 30 años, ¿no? Que es importante que esos hábitos vengan desde antes, ¿no? Y cambiar los hábitos, a pesar, como ha dicho pues, la doctora también, que a pesar de tener un tratamiento hormonal, no descuides que eso no es una pastilla mágica, ¿no? Y que hay que tener unos buenos hábitos nutricionales que no van desde un concepto restrictivo de dieta, porque la dieta es algo que ya en la antigua Grecia se hablaba que antropológicamente es una manera de vivir que engloba los hábitos, las costumbres, cómo nos sentamos a la mesa, cómo celebramos, cómo vivimos, cómo asociamos y cuál es nuestra relación con la comida. También qué relación tenemos a nivel del hambre real, emocional, qué pilares había ahí en nuestra casa, qué preguntas nos hacemos cuando vamos a comer, ¿no? ¿Tengo hambre? ¿Qué quiero comer? ¿Cómo es? ¿Por qué quiero comer esto? ¿No? Y esto es súper importante porque hemos vivido durante mucho tiempo bajo la palabra dieta como algo restrictivo. Y entonces cuando las mujeres ya llegan a la menopausia, ganan peso por una serie de cambios hormonales que alteran la sensación de saciedad y la acumulación y el gasto energético, y la grasa se acumula en zonas donde antes no estaba, y que no dejan de ser indicadores de riesgo cardiovascular y metabólico en la zona del abdomen, por ejemplo, pues claro, la mujer ya lleva un bagaje de vida, muchas de ellas, bueno, me he pasado toda mi vida haciendo dieta, ¿no? Ahora ya, ¿qué hago? Dejo de comer y entonces olvidan, por ejemplo, la ingesta de proteínas, que es esencial, que es el ladrillo del músculo, y el músculo ejerce como un órgano metabólico importantísimo, regulando los niveles de insulina, de azúcar en sangre, y ayuda también a protección cerebral y muchísimos aspectos, ¿no? Y cardiovascular. Y claro, todo esto, cuando una mujer lo empieza a comprender, empieza a entender que la hora de la comida y de la cena importa e influye en tu sueño, en el descanso, en los niveles de energía, que saltarse comidas no vale la pena, que todo ello incide en los niveles de inflamación del organismo, que ya la doctora ha mencionado, y de por sí el proceso de envejecimiento lo es, pues no hay que añadirle más
más cosas, ¿no? Como serían los alimentos procesados, los azúcares, las harinas refinadas, el sedentarismo, el alcohol, el tabaco, las malas relaciones sociales, la toxicidad en general, ¿no? Y de ahí, y por último, mencionar algo muy importante y creo que es la nueva línea de trabajo a nivel integrativo para casi todos los profesionales, tendría que ser, que es un artículo muy reciente en una de las revistas científicas de más relevancia del mundo, que es Nature, y publicó en abril 2023 un artículo que se llama Cómo el cerebro puede afectar a la salud y a la enfermedad. Qué fuerte, ¿no? Por fin estamos empezando a hablar de emociones, la gestión emocional. Carla, ¿cómo pueden las mujeres cambiar sus hábitos en menopausia para sentirse mejor y vivir en bienestar? Pues hay que empezar, hay que dejarse asesorar por profesionales. Hay mucho ruido ahora. Está muy bien que haya este debate en redes, en todas partes, y hay que saber que hay muchos profesionales expertos en menopausia y hay que saber elegir y dejarse ayudar, que lo que te sirve a ti no sirve a la vecina. Al igual con los tratamientos, cada tipo de alimentación tiene que ser personalizado. Es un momento en el que desaparece el escudo protector hormonal que ejercen los estrógenos y afloran enfermedades que estaban ahí esperando a salir, como no es que no existieran antes, pero aparecen como culebritas en verano, digo yo, ¿no? Las enfermedades autoinmunes, muy común el hipotiroidismo, la celiaquía, psoriasis, artritis reumatoide, entre muchas otras, ¿no? Y entonces todo esto, que también lo ha mencionado la doctora, pues tiene que ser tratado a nivel de la salud intestinal. Y a veces nos olvidamos de esto, ¿no? Que sanando intestinalmente, desinflamando a través de la nutrición, con una alimentación antiinflamatoria, evitando todo este tipo de alimentos y acciones y actividades que nos inflaman, podemos hacer muchísimo. El ejercicio de fuerza se ha demostrado que mejora la microbiota intestinal. Entonces, hay que empezar. Hay que empezar poco a poco. Primero una cosa y después otra. Hablabais antes de la importancia de la alimentación y del ejercicio físico. En este sentido, ¿qué alimentos pueden ser los aliados en la vida de la mujer en esta etapa? E igual con el ejercicio físico, ¿qué actividades se pueden hacer? En cuanto a alimentos, hay que seguir una dieta antiinflamatoria, que como tal, a nivel nutricional, pues no existe, no es como una dieta que digas, la dieta cetogénica, el menú es así, la dieta mediterránea es así, no, es una dieta que engloba todos los hábitos y a nivel nutricional significaría la inclusión de mucha hoja verde, alimentos ricos en calcio, de origen vegetal, crucíferas, proteínas, alimentos ricos en omega 3, antiinflamatorio, protector cardiovascular, cerebral, que es el pescado azul pequeño, semillas. Y no se trata de dejar de comer hidratos, pero sí que redistribuir el plato. Hay que garantizarse una ingesta de proteínas diaria, la adecuada para esa construcción del músculo, para no perder la masa muscular, que no solo incidirá en la calidad de vida de la mujer a largo plazo, sino también en su metabolismo y en su salud metabólica, ¿no? Y el ejercicio, pues como no, el ejercicio de fuerza, ejercicio de movilidad, ejercicios de ser capaz de agacharse, levantarse, sentarse, levantar una maleta para seguir viajando y montarla en la cabina del avión, seguir cargando las cosas en el armario y seguir y aumentar el gasto de energía. Hay que moverse más. Hay que moverse más. Vale, sí, pequeños cambios, tampoco hace falta, ¿no? Levantar pesas de 50 kilos, ¿no? Simplemente pequeños cambios para mejorar esta etapa, ¿no? Pues por último, me gustaría acabar con una ronda de titulares, conclusiones, último mensaje que queráis lanzar de una forma directa, breve y concisa a las mujeres que estén viendo esta mesa redonda. ¿Quién quiere empezar? Yo tengo una frase, siempre termino diciendo que los invito a repensar la menopausia y a pensar en la perimenopausia. Y yo les diría a la gente que nos está viendo que la menopausia es una etapa en la que si necesitan ayuda que la pidan y que la pidan a profesionales que se la den bien, que existen. Yo voy un poquito en la línea de ellas. El estigma. Volvemos otra vez al estigma.
a lo que tenemos siempre dentro de la sociedad metido debajo y parece que pedir ayuda nos cuesta. Es relativamente sencillo comprender lo que tenemos que hacer. El problema es qué nos impide hacerlo, ¿no? Entonces, una mayor concienciación sobre todo esto es fundamental. Carla. Sí, yo diría, me encanta el foco en la perimenopausia, ¿eh? Me fascina. Y diría que es la gran etapa de oportunidades y que invito a las mujeres a que experimenten en todos los ámbitos, porque con la experimentación pues descubrirán todo lo que tienen por delante y que nada está perdido, claro. Muy bien, pues lo vamos a dejar ya aquí. Muchísimas gracias a los 4 por haber formado parte de esta mesa redonda tan importante y necesaria.